Buenos días, me llamo Domin Chávez. Hoy les vengo a presentar mi exposición acerca de la extinción y prescripción de las obligaciones, sus clases y efectos. Tenemos las obligaciones conjuntas o mancomunadas. En este tipo de obligaciones, la prestación se divide en tantas partes cuanto sean los sujetos activos o pasivos. Al dividirse, en ellas surgen tantas obligaciones independientes cuanto sean los sujetos. Cada acreedor tiene la obligación, no, tiene la posibilidad de exigir el pago de la parte que le corresponda. Y cada deudor tiene la obligación de cumplir con esa parte y el pago de esa prestación. Tipos de obligación mancomunada. Entre los tipos de obligación mancomunada tenemos distintos aspectos. Está la activa. Cada acreedor solamente puede exigir separadamente la parte que le resulte de la división realizada por la institución que corresponda a tal relación. Tenemos la pasiva, que cada deudor puede ser demandado para el cumplimiento de la prestación debida en la porción que haya sido diferida en su correspondencia. La pluralidad de acreedores. Cuando exista mancomunidad de acreedores, la prestación se fragmenta en varios créditos. Dichos créditos son independientes y recaen sobre una parte de la misma. Pluralidad de deudores. La obligación se divide en tantas deudas como deudores haya. Se presume en el juris tantum, ya que la obligación es divisible y además la obligación debe ser dividida en partes iguales. Pluralidad de sujetos. En este caso, cada deudor deberá pagar la parte que le corresponda de la deuda en los distintos acreedores que estén dentro de la proporción que dichos acreedores tengan que cumplir con su pago. Ahora vamos a hablar sobre la obligación solidaria. En este tipo de obligaciones existen varios sujetos activos o pasivos y un único objeto de prestación. Cada uno de los deudores está en su total obligación de realizar el pago entero de la prestación y cada uno de los acreedores puede exigir también la prestación íntegra. Origen de la solidaridad. En el caso de la solidaridad, tuvo origen en el magnífico Imperio Romano. Su origen se remonta a la época de Justiniano, quien optó por transformar los casos clásicos de las obligaciones cumulativas por solidarias, debido a que basaban en el principio de la moralidad y realizó este cambio debido a que consideraba impermisible el enriquecimiento ilegítimo. Tipos de solidaridad. Entre los tipos de solidaridad tenemos solamente dos versiones. Están las activas, que son de varios acreedores, y las pasivas, si son varios deudores dentro de la relación. Características. Surge de un acto puramente criminal. La ilitis contestatio, que afectaba a uno de los deudores de insulidium, no libera la responsabilidad de los demás deudores. El deudor que pagaba contaba con un recurso llamado acto pro socio en contra de los demás deudores. Existen tantas obligaciones como sujetos. Fuentes de la solidaridad. Entre las fuentes de la solidaridad tenemos distintas. Está la principal fuente que es de las obligaciones, que es la voluntad de los particulares. Esto debido a que es la forma en la que las personas capaces de contraer obligaciones las utilizan, amoldándolas para los fines que ellos convengan. Diferencias entre las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias. Pluralidad de sujetos. La relación jurídica entre los acreedores y los deudores se establece a partir de una causa única. En cambio, en la solidaridad coinciden en el origen de la vinculación a través del contrato o la ley, aunque las solidarias también contemplan el testamento como fuente de solidaridad. Herencia. La indivisibilidad sí se transmite a través de los herederos en la mancomunidad, en cambio en la solidaridad no se transmite a través de los herederos. En el caso de la extinción de la cosa debida por culpa de un deudor, la obligación pasa a considerarse divisible en la mancomunidad, en cambio en la solidaridad persiste. Fuente. La indivisibilidad resulta a través de la naturaleza propia del objeto prestado o por la voluntad de las partes. En cambio, en la solidaridad, el origen de la solidaridad reside en un contrato, la ley o en un testamento. La exigibilidad. En el caso de la mancomunidad, tenemos que el acreedor, eh, cada uno de ellos exige la cuota de crédito que le corresponde a su parte. Los deudores, en el caso de la solidaridad, cada uno de ellos exige la obligación por entero. En el pago, cada deudor cumple con la obligación correspondiente de su cuota de deuda. En la solidaridad, cada uno de los deudores cumple con la deuda por entero, ya sea en un trato diverso con los otros deudores para hacer un pago conjunto. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones a término. Se trata de un plazo establecido para el cumplimiento de estas y no podrán exigirse antes del día determinado. Puede anticiparse el vencimiento de la obligación por renuncia al plazo por el beneficiario o del mismo, o por convenio de las partes, o por presentarse alguna circunstancia. El término ha de ser necesariamente un día cierto y determinado.
Esto es un día que ha de venir, pero aunque se ignore la fecha, puesto que si la indeterminación estriba que si A o no debe llegar tal día, se trata de una obligación condicional. El plazo término puede ser fijado por las partes, por un tercero o por la ley o la autoridad judicial presentes en la prestación. Clase de término. Según afecte el cumplimiento o la extinción de la obligación. Tenemos el término suspensivo, que es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual se depende la exigibilidad de una obligación. Y tenemos el término extintivo, el cual es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la extinción de una obligación. En cuanto a la certeza del término, está el término cierto, que es aquel acontecimiento que se sabe de su ocurrencia y cuándo va a ocurrir, y está el término incierto, que es aquel acontecimiento que positivamente se sabe cuándo va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Por ejemplo, la muerte de una persona. Por su origen, el término puede ser término convencional, el cual es establecido por las partes que son libres de fijar tal modalidad, pero existen casos en los cuales la ley prohíbe el establecimiento de los términos a las partes por razones de orden público o regula y limita el término. Término legal. Es aquel establecido por la ley. En algunos casos, el término legal puede ser alterado por la voluntad de las partes. En otros casos, el término legal puede obedecer a las normas imperativas que no son susceptibles a la alteración por los particulares. Término judicial. Es aquel que impone el juez a falta del estipulado por las partes. Caducidad del término. Existen situaciones en las cuales el legislador, en protección de los derechos del acreedor, hace cesar los beneficios que el término pueda producir a favor del deudor. Ello ocurre en los casos en los que el deudor se hace solvente y cuando un acto propio disminuye las seguridades del acreedor. Para el cumplimiento de la obligación o no lo hubiere cumplido las garantías prometidas en el plazo de tiempo. Efectos del término. En principio, el término está establecido en favor del deudor, pues al afectar la exigibilidad de la obligación, el legislador supone una buena lógica que el primer interesado en su vigencia sea el deudor. Sin embargo, el término puede establecerse a favor del acreedor o en ambas partes. Así lo dispone el artículo 1214 del Código Civil, siempre que los contratos se estipula un término o plazo. Se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que el contrato del mismo o otras partes resultara haberse puesto a favor del acreedor o de las dos partes. Diferencias entre el término y la condición. Diferencias generales. Entre el término y la condición existe una diferencia fundamental, mientras que la condición está constituida por un acontecimiento futuro e incierto, el término radica en un acontecimiento futuro pero cierto. La doctrina señala otras diferencias según el respectivo carácter de las modalidades. Así tenemos que distingue entre el término y la condición suspensiva y entre el término extintivo y la condición resolutoria. Resumen de todo lo dicho antes, podemos decir que la mancomunidad de acreedores, cada uno puede hacer valer contra el deudor el crédito que corresponde a su coto. El obligado o el deudor único frente a varios acreedores mancomunados lo está por razón de una sola deuda, debido a que esta queda totalmente extinguida cuando un acreedor haya recibido la porción que le corresponde. Si se trata de un caso de mancomunidad pasiva, es decir, el resultante de la pluralidad de los obligados o de las obligaciones, también existirá en una sola deuda que afectará por separado el número de deudores, significa el número de partes que se fracciona a la prestación debida para que cada uno de los deudores pueda pagar por separado la cuota que le corresponda a cada uno de los acreedores. Respecto a la solidaridad activa, se concluye con que esta figura hoy en día es prácticamente inexistente, pues las diversas corrientes de estudio han señalado a lo largo de la historia moderna del derecho que el costo de beneficio de esta práctica es muy alto. Esto principalmente por el hecho de los mismos acreedores, que se encuentran en una relación en la cual existe un riesgo relativamente alto en la relación, entre ellos el mismo y de la misma manera con la interacción del desarrollo y que desarrollan con el deudor por los motivos que a continuación se expondrán. Por los motivos antes señalados, la doctrina ha propuesto que el propósito de generar certeza jurídica, que en lugar de obligaciones creadas, solidarias activas, se creen obligaciones simples para el supuesto de la necesidad de representación, en los cuales se les otorguen mandatos
a una de las ventajas que se establecerán en el caso de la disminución del riesgo del cobro de la prestación. Esto hecho que se establecerá en la relación exclusiva, directa e inmediata de las partes. Eso fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado y haya quedado claro todos los puntos que se querían